El ejemplo de la actitud con la que debemos presentarnos ante el Padre para que nuestras oraciones sean oídas y respondidas lo podemos ver en Daniel 10:12, cuando le fue revelada la imagen de un ángel junto al río Hiddekel. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y por lo que ya he explicado, a esa actitud hay que añadir un saber esperar la respuesta en el Señor, tal y como hizo Daniel, según describe el versículo 13, quien estuvo ayunando y orando a lo largo de 3 semanas hasta que vino la revelación del ángel, lo cual demuestra la fe que profesaba en su relación con Dios. De igual manera, Jesús hizo ver a sus discípulos que esta fe era necesaria para realizar cualquier cosa acorde a la voluntad de Dios, como por ejemplo la expulsión de un demonio en Mateo 17, versículos 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero sobre todo no olvidemos que el poder de la oración es grande, y por eso Dios nos exhorta a orar sin cesar en 1 de Tesalonicenses 5:17. Por su parte, en Santiago 5:16 se nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. El poder es tal que incluso puede modificar el parecer de Dios ante el cambio de la situación mediante la oración en fe que antes no se daba. Moisés así lo hizo en Éxodo 32:14, cuando intercedió por el pueblo que Jehová pensaba destruir. También Ezequías fue restaurado de su enfermedad y le fueron añadidos a su vida 15 años en Isaías 38:5. Y Nínive no fue castigada como en principio parece que iba a ocurrir. Jonás 3:10. La oración lo cambió todo. Pero todo parte de una confesión y arrepentimiento, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Por lo tanto, ¿queremos que nuestra oración sea realmente eficaz para sentir la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Ese gozo de la salvación por el que clamaba David en el Salmo 51:12? Todo pecado no confesado altera nuestra paz y relación con Dios. Entristecemos al Espíritu Santo y no podemos dar el fruto esperado. Esto afecta a las demás relaciones en nuestras vidas, porque su bendición depende de la base divina que todo lo sustenta. No dudemos que siempre que acudamos arrepentidos ante el trono de la gracia, obtendremos el perdón, porque la misericordia es un atributo que define el carácter de Dios y con ello seremos bienaventurados. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 32:1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Alguien dijo una vez que la mayor distancia que existe en el universo es la que separa nuestra mente del corazón. Así es, porque es la mente la que nos hace comprender la palabra que leemos, esa voluntad de Dios expresada en el papel que con el corazón incumplimos, permitiendo que el pecado nazca del mismo a través de nuestros malos deseos. Pero de la misma manera que nos permitimos desobedecer sin rubor impidiéndonos obtener la contestación de Dios, la obediencia es la puerta abierta a esa respuesta que clamamos en oración, porque el pecado interfiere en la relación con el Padre. De ahí lo que el salmista escribe en el Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto también es muy evidente en Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. En Lamentaciones 3, versículos 43 y 44, leemos lo siguiente:
Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Cuando el pueblo de Judá fue castigado por sus pecados por medio de Babilonia, sus oraciones en busca de ayuda dirigidas a Jehová no fueron escuchadas. El pecado se convierte en barrera infranqueable entre Dios y los hombres, y su ira impide que toda plegaria obtenga su favor. En Isaías 59, versículos 1 y 2, leemos lo que Jehová revela al pueblo por medio del profeta. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Los pecados impiden que Dios pueda oír y en consecuencia actuar a favor nuestro. Impiden entre comillas, por supuesto, pero como señalan los versículos 4, 7 y 13, no solo de obra se peca, sino también de pensamiento cuando se conciben maldades, iniquidad y mentira. El profeta predicaba a un pueblo rebelde. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Isaías 64:7. Isaías clama contra el hecho de que nadie busca a Dios en oración por su favor, sino que por el contrario, solo desean pecar contra Él. De ahí que Jehová esconda su rostro de ellos y les deje en manos de sus propios malos deseos. Como el apóstol Pablo escribió siglos después en Romanos 1:24, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Según la traducción de la Nueva Versión Internacional, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Pero como indica el versículo 7 mencionado, para que ese encuentro sea efectivo, el hombre debe despertar para apoyarse en Dios. En otras palabras, no sirve cualquier actitud a la hora de acercarnos al trono de la gracia. El creyente despierto ora con fervor y limpieza de corazón y mente. Se trata de un encuentro personal e íntimo entre Padre o Señor e Hijo, en un lugar que es nuevo tabernáculo diferente del precedente, pero igual de santo por obra de Jesucristo. Requiere, por tanto, toda aquella pureza. Por eso Isaías predicó al pueblo a fin de restaurar una relación más que deteriorada con Jehová. En Isaías 1, versículos 16 y 17, vemos lo mucho que tenían que arreglar para conseguirlo. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Pero sabía que para conseguirlo, primero debían arrepentirse de sus pecados. Esto no solo implica dejar de hacer mal, sino también hacer el bien. Isaías nos demuestra que la fe viva mencionada por Santiago en su carta siempre ha sido una exigencia de la ley de Dios. El resultado no es otro que el perdón que lleva a la bendición. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve será emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Versículos 18 y 19. El versículo 18 dice literalmente que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Previamente Dios hace un último intento de reconciliación antes del juicio. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Lo que significa, venid ahora y razonemos, porque Dios puede eliminar esa mancha de sangre que cubre las manos de los pecadores sin violar su atributo de justicia. La muerte vicaria de Jesucristo, que tendría lugar cientos de años más tarde, la limpiaría, tal y como el propio Isaías profetizó en el capítulo 53, versículos 4 al 6. Pero sin arrepentimiento y obediencia el pueblo sería consumido a espada.
porque la boca de Jehová lo ha dicho. Isaías 1:20. Esto nos recuerda a Hebreos 4:12, donde se nos describe la palabra de Dios más cortante que toda espada de doble filo. Uno lleva a la vida eterna, según Isaías 1:19, y otro a la muerte eterna, según refleja el versículo 20. Esto también nos trae a la memoria la opción de elegir entre el bien y el mal que Moisés puso ante el pueblo de Israel en Deuteronomio 30, con las consecuencias para cada una de ellas. El Salmo 119, versículo 18, expresa: «Ábreme mis ojos y miraré las maravillas de tu ley». Es Dios, por medio de su Espíritu, quien nos da la sabiduría que no es de este mundo, porque para el hombre que no le conoce es locura. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2, versículos 9 y 10. Solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, versículo 11, y a Dios le ha placido darnos su Espíritu para que podamos saber lo que nos ha concedido, versículo 12. Esa sabiduría que nos permite hablar con palabras que no nacen de nuestro mero intelecto, sino de lo espiritual, versículo 13. Por eso el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu, y para él son locura, versículo 14. De ahí que Pablo en Efesios 1:16 y siguientes orara por los hermanos para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De esta manera, se nos concederá un conocimiento exento de vanagloria y deseo de superioridad frente a los demás, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Primera de Corintios 8:1. Podemos, por tanto, entender el regocijo de Jesús en el Espíritu expresado en Lucas 10:21. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Padre revela lo que quiere a los que son como niños a la hora de confiar y depender de Él, y lo esconde de aquellos que se consideran sabios en su propia opinión, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. No olvidemos, por tanto, que en respuesta a nuestras oraciones, la fe y la obediencia de la ley de Dios son la llave para la ayuda divina en la comprensión de las Escrituras. Como dejó escrito el apóstol Pablo en Efesios 4:1, andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Somos hijos de Dios, mayor dignidad y honor no cabe. Asimismo, en Proverbios 2, versículos 1 al 6, se nos revela lo anterior en forma de promesa si buscamos y atesoramos con obediencia las Escrituras en nuestros corazones, escudriñándola como a tesoros, porque entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios con todas las bendiciones que conlleva. Cuando los versículos 1 y 2 se nos exhorta a guardar los mandamientos dentro de nosotros y a inclinar nuestro corazón a la prudencia, se nos invita a someternos y abandonar la rebeldía natural del hombre. Por eso, en Proverbios 24:14 podemos leer: Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Según la traducción de la Nueva Versión Internacional, así de dulce sea la sabiduría a tu alma. Si das con ella, tendrás buen futuro. Tendrás una esperanza que no será destruida. Por tanto, no basta un mero conocimiento, sino que también debe recibirse y guardarse en el interior para aplicar la obediencia, porque en el corazón reside la voluntad. Por eso se necesita más que una liturgia o cumplimiento externo en la oración. La disposición del corazón como expresión de la voluntad de Dios resulta imprescindible para alcanzar una verdadera relación con Él,
basada en el temor de Dios como principio de la auténtica sabiduría. Proverbios 1:7. Esto, en resumen, es conocerle de veras y amarle en consecuencia para que la oración resulte eficaz, a tenor de Proverbios 2:5. En los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, vemos cómo Jesús nos invita a pedir al Padre en su nombre. En el primer siglo de nuestra era, cuando fueron escritos los Evangelios, ya era común que el nombre de una persona sirviera para otorgar autoridad al que pretendía acercarse a alguien, porque el nombre de una persona representaba a la persona misma, era su sello de identidad o personalidad. De más estimas el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Proverbios 22:1. De ahí que esa autoridad fuera prestada al no disponerla en propiedad del receptor. Por tal motivo, cuando nosotros oramos al acceder confiadamente al trono de la gracia, este lugar santísimo se nos abre porque Jesús nos autorizó en virtud de la fe que depositamos en el Hijo glorificado ante el Padre tras su obra expiatoria. Esa autoridad que asumimos por delegación conlleva una gran responsabilidad, y por eso debemos acceder ante el Padre dando el valor que merece la dignidad concedida en virtud de aquella autorización. Siendo así, nuestra presencia debe proyectar el carácter de la persona que nos autoriza con su nombre, y por tal motivo Dios va trabajando cada día en nosotros para que nos asemejemos en la medida de lo posible a la figura del Hijo. Por tal motivo, cuando oremos, debemos presentarnos ante el Padre en santidad y obediencia. De hecho, en Colosenses 3:17, se nos exhorta a hacer todo, sea de palabra o de hecho, en el nombre del Señor Jesús. Proverbios 15:8 nos dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Es así al ser una burla que solo busca usar a Dios como un instrumento más a fin de conseguir sus propósitos ajenos a los del Señor. Hay quienes incluso leen la Biblia para aplicarla en enseñanzas antibíblicas y poder impresionar a los simples. Les agrada memorizar y recitar bonitos salmos, pero rechazan el atributo de la justicia de Dios que conlleva perdición para el incrédulo, o simplemente se limitan a creer a su manera. Aceptan las partes de las Escrituras que les interesan, como la hermosa descripción del amor que hace el apóstol Pablo en el capítulo 13 de Primera de Corintios, mientras, por ejemplo, creen en la reencarnación. Con ello rechazan todo el relato que el mismo autor describe en el capítulo 15 de la misma epístola acerca de la resurrección de los muertos, y teniendo por tanto al Señor como mentiroso, aparte de dar a entender la falacia de un evangelio que nada es sin aquella resurrección de Cristo. Otros se hacen un Dios a su imagen y semejanza para así evitar el tener que hacer su voluntad, en vez de reconocer que son ellos la criatura y no los creadores. Al final, el que ora a Dios por su interés sin ser hijo de Dios afrenta al Todopoderoso, porque le intenta manipular a su antojo como mero instrumento de su voluntad, creyendo en la utilidad de un mero ritual que de nada sirve. No hay más que leer lo que Dios nos reveló en 1 de Samuel 15:22, Isaías 1 versículos 11 al 18, Jeremías 7 versículos 22 y 23, Oseas 6:6, Amós 5 versículos 21 al 24 o Mateo 23:23. Muchos pasajes bíblicos que para nada demandan una religiosidad formal vacía de contenido. Bajo estos condicionantes, por muy buenas obras que se puedan llevar a cabo, estas son consideradas como trapo de inmundicia ante Dios, según Isaías 64:6.